Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es jueves 1 de mayo y vamos a compartir con todos ustedes la frase del día. Y recuerda, puedes querer mucho a alguien, pero tienes que quererte más a ti. 100% real. Bueno, el día de hoy nos vamos a un mundo muy complejo y es el siguiente. Nos vamos al mundo del bebé reno argentino Ramiro Simón, mi historia con un psicópata, la psicopatía integrada. Y el día de hoy pues vamos a compartir con Ramiro Simón un mix de temas relacionados también a su experiencia de vida con una vinculación amorosa con una persona narcisista. Así que ya ustedes saben, el día de hoy vamos a compartir este tema tan interesante relacionado a la psicopatía integrada, cómo podemos prevenir ciertas situaciones, las banderitas rojas, cómo salir de esto, pero sobre todo esta experiencia de Ramiro sé que va a servir para llevar luz a muchas personas. Buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido a casa. Buenas tardes, Crismeli, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, mi corazón, para mí un inmenso placer tener esta tarde la oportunidad de compartir contigo. Quiero, por favor, que nos hables de ti, cuéntanos, vamos a ver tu profesión, qué edad tienes, dónde vives, a qué te dedicas. Bueno, muy bien. Primero, gracias y un saludo para toda la gente de República Dominicana. Un placer estar llegando a través tuyo allá a República Dominicana. Así que, nada, un honor. Y segundo, bueno, me llamo Ramiro Simón. Desde que tengo uso de razón que escribo, siempre había soñado con ser cantautor y empecé escribiendo. La voz mucho no me acompañó, pero... Pero bueno, de muy chico que escribo y después empecé a estudiar cine, me dediqué después de hacer letras y como canciones para letras y poesías y demás, empecé a escribir cuentos, guiones, videoclip, hasta que seguí escribiendo guiones para cine y libros ahora. Así que hago todo un poco, soy director y todo lo que está relacionado con el cine es como que pasé más o menos por todos los puestos, jefe de producción, editor y todo lo que tenga que ver con el arte. Ramiro, al mundo del arte. Perdón, no te escuché, ¿me repetís? ¿Por qué te inclinaste, Ramiro, al mundo del arte? Estoy pensando, porque nada, no sé, simplemente amo la música y desde muy chico, como que no me lo propuse, desde muy chico que escribo y la música me lleva como a otro mundo, siempre como a otra dimensión y me encanta bailar, me parece que, no sé, te atraviesa el alma la música. No sé si lo puedo explicar con palabras, es como enamorarse, como, no sé, simplemente amo todo lo que tiene que ver con la música, el arte, escribir, bailar y bueno quise en un momento poder estudiar derecho, porque en mi familia son casi todos abogados, y no pude, siempre me tiró más y la vida y Dios me fue llevando para el lado del arte. Y la verdad que estoy re feliz, si bien he tenido que pasar cosas muy duras y justamente por mi arte es que también eh, creemos que o sea, pues creemos no, bueno, ya les contaré más adelante, no quiero adelantar nada, pero también mi arte me ha puesto en peligro porque justamente una psicópata utilizó, además de mi corazón, mi arte para atraparme. Es hermoso, creo que es una manifestación de Dios y es un don y algo que nos permite acercarnos a Dios. Día de hoy, Ramiro, tú vas a compartir con nosotros tu historia de vida, esa experiencia negativa de vincularte con una persona psicópata. Quiero por favor que te abras y que comiences a compartir con nosotros ese punto de tu vida. Muy bien, yo más o menos cuando tenía 32 años, creo que tenía 32, 33, estaba separado, me había separado hace unos meses de la madre de mi hija
Y nada, fui a bailar a un boliche para sociabilizar un poco con algunos amigos y un amigo mío me presentó a una chica ahí que la conoció de casualidad también. Una chica que, nada, mi amigo me presentó como director y guionista. Él me festejaba porque justo había ganado un premio de un cortometraje que había hecho de chicos de la calle, que se llama Calabazas en la Vereda. De paso, si quieren lo pueden ver en YouTube, paso la publicidad, pero justo habíamos ganado un premio de eso y me presenta así, él es el ganador del premio, ganó un premio, no sé qué. Y la chica también se presenta eh, como escritora, lo estoy resumiendo, ¿no? Como hace todo psicópata encantador, que trata de empatizar. Esto se llama, a medida que voy contando la historia, por ahí le voy tirando lo que se llaman banderas rojas, que es lo que va pasando cuando vos vas conociendo un psicópata integrado. La chica empieza a contarme que ella también escribía, que escribía para un montón de artistas famosos. Yo también le cuento que, bueno, además del premio estaba eh, hablando con unas personas de Estados Unidos que me querían comprar un guión que se llama NN y que nada, que también estaba por producir para Estados Unidos, que ya estábamos por cerrar contrato. Y bueno, resulta como se dice en Argentina, pegamos muy buena onda con la chica, nos quedamos toda la noche hablando, después nos fuimos juntos a seguir tomando algo. Y bueno, nada, ese día se fue cada uno, digamos, a dormir a su casa, pero al poco tiempo ella me dice que había visto mi cortometraje, el de Calabazas en la Vereda, el de los chicos de la calle, que le encantaba, y me dice que ella escribía para una productora muy importante argentina, que se llama Cris Morena, y que quería volver a la tele. Esta productora no, hacía 2 años que no estaba en la tele haciendo cosas debido a la muerte de su hija, pero que ahora quería volver y quería un guión nuevo. Y que dice que tenía que ser yo que quería escribirlo conmigo. Entonces a partir de ahí me hace esa propuesta. Yo por más que estaba en tratativas en estado con gente que justamente, con gente que trabaja con el socio de esta Cris Morena, de esta productora, pero en Estados Unidos, que nada, igual era una gran oportunidad. Así que en resumidas cuentas, me dijo que teníamos poco tiempo para hacerlo. Yo le dije, ella me dijo 45 días, yo le dije muy poco tiempo y me insistió hasta que le dije, bueno, yo te advierto que es muy poco tiempo para una tarea tan grande de escribir una serie. Me dijo que escribamos lo que se llama la Biblia, que es como la parte central, digamos, como el espíritu de toda la novela. Y bueno, ese fue como su enganche. A partir de ahí, yo salía todos los días del trabajo. Yo trabajaba en el Congreso de la Nación acá con el director Pino Solanas, que es un director muy importante acá de Argentina. Y yo salía del Congreso de la Nación y me iba a la casa de ella. Y prácticamente no dormía, porque realmente era una oportunidad muy importante también. Y estaba todos los días con ella. Y bueno, y ahí ella me empezó como a hacer lo que se llama bombardeo de amor, que es otra bandera roja, a conquistarme, a enamorarme, a tratarme bien, a escucharme como nadie me había escuchado en la vida, a tratarme con una dulzura increíble. Y bueno, además, cada vez que teníamos que escribir, ella sabía que yo era una persona de fe y siempre me hacía rezar antes de escribir. Nos pusimos a escribir un guión nuevo, en teoría, entre los dos, aunque el que más escribía era yo, al cual le pusimos el Arca de Noel. Y con esa excusa me fue atrapando, me fue como conquistando, y yo sin darme cuenta, esto me enteré años después, me empezó a drogar, a meter cosas en la bebida. Yo me di cuenta años después, pero en ese momento lo que pasaba es que yo no me podía levantar de la cama, me costaba mucho, veía como las cosas como en cámara lenta, estaba mareado, pero bueno, como estaba yo sin dormir y además me había hecho vegetariano, ella me decía que era por eso, porque no comía carne y que estaba débil. Y bueno, nada, yo qué me iba a imaginar que estaba cayendo en manos de una psicópata y que era todo un tremendo engaño y que además me estaba drogando, metiéndome algo. Pero bueno, yo en ese momento creí que había conocido un ángel porque era una persona que me hacía rezar cada vez que nos juntábamos a trabajar. Tenía un cuadro de la Madre Teresa de Calcuta y me contaba que había estado en la India, en la India era o en Calcuta, no me acuerdo. La Madre Teresa de Calcuta creó unos lugares que se llaman suspirantados, que es donde van los hombres, las personas allá en Calcuta, la gente de la calle que se muere en la calle va a morir. Es un lugar para que la gente muera dignamente. Se llama suspirantado porque es donde dan el último suspiro y ella me contaba que iba allá a ayudarlos, que les cantaba a los que se estaban muriendo y ayudaba a que mueran con dignidad. Bueno, yo creí que había conocido un ángel.
bien como hacen estos seres que se disfrazan de encanto y de luz, pero en realidad son los seres más oscuros de este planeta. Y bueno, nada, así me comenzó a captar y al poco tiempo, ya a los 2 meses, yo ya estaba viviendo con ella, yo ya no tenía mi línea de celular, ya no manejaba mis redes, de a poco me empezó a aislar de mi familia y cuando pasan estos más o menos 2 meses que tenemos que entregar el guión, me dice que su ex marido, como yo había aparecido en su vida, se había vuelto a, digamos, a aparecer, que era un militar violento y que la quería matar a ella, que teníamos que huir porque, bueno, era muy peligroso, era un militar armado y que, bueno, nos podía matar a todos, que lo mejor era esconderse y por ende yo para proteger a mi hija, digamos, también me alejé porque no sabía bien qué hacer y además había entrado en un terror psicológico. Ella empezó a salir en todos los medios acá de Argentina, no en todos, pero salió en varios y salía denunciando al exmarido. Ella convenció a la justicia, convenció a los periodistas y salió diciendo, por favor, mi exmarido me va a matar. Y salían las fotos de este militar en la tele, en todos lados, con la cara tapada creo que era, no me acuerdo bien, pero bueno, ella salía en los medios y, y bueno, la realidad es que con esa excusa ahí me terminó de alejar de mi familia y me llevó a un lugar que se llama La Rioja, Chilecito, que es como en la montaña, digamos, una pequeña ciudad en medio son cerros, montañas, no llegan a ser montañas, pero bueno, es como un pueblo ahí en medio de los cerros. Y, y nada, me alejé de mi familia, de todo, me despersonificó completamente, yo me rapé, me corté todo el pelo, iba con anteojos negros, a nadie le decía mi nombre porque ella me decía que teníamos que estar completamente escondidos. Y bueno, el tema del guión, ese guión que teníamos que entregar para Cris Morena, esta productora quedó. Obviamente no tenía importancia porque teníamos que escapar por nuestra vida. Habíamos estado yendo a un noticiero, yendo a la policía porque a la noche quería entrar, abrir la puerta, se cortaba la luz. Nosotros vivíamos en un edificio militar y justamente este hombre era militar, entonces me contaba que tenía fácil acceso y estábamos en un terror psicológico importante. Y bueno, finalmente me llevó a Chilecito, después, primero estuve escapando por todos lados del país, yo perdí mi trabajo, toda la plata que tenía la usé para comprar un auto y vendía todo lo que tenía, yo tenía una productora pequeña y tenía cámaras, luces, hilas de edición, todo con lo que trabajaba en el Congreso de la Nación, me hizo ir vendiendo todo para poder escapar y lo fui perdiendo todo y a lo último terminamos en otra provincia que se llama Córdoba y yo ahí ya pasé, para hacer como un resumen de estar trabajando acá en Buenos Aires con mi productora y yéndome más o menos bien, a ser un chico que no tenía ni para comer, tenía toda la ropa rota y trabajaba limpiando autos en la calle, en las esquinas de los semáforos, como un chico de la calle. Yo frenaba los autos, le limpiaba los parabrisas, estaba semi descalzo y así me tuvo durante casi 5 años, donde empezaron los golpes, cuchillazos, donde gritaba y obviamente los vecinos pensaban que el violento era yo, pero era ella pegándome. Yo tengo, si ven en mi Instagram fotos, tengo manchones así negros en la espalda de los palazos que yo recibía. Después un cuchillazo acá, que casi no se nota ya la marca, pero fue profundo. Eh, y bueno, así me tuvo un montón de tiempo, después con la excusa de que tenía epilepsia, que convulsiones en realidad, y después que, se le había reavivado, que en realidad le había salido un cáncer, primero me ha dicho que era en la cabeza, bueno, me iba metiendo diferentes mentiras, pero cuando uno está con un psicópata integrado, el estado de estrés que tiene es tan grande, además de culpa con la que te manejan. Yo a esa altura creía que por culpa mía el ex marido de él, militar, nos quería matar y nos tuvimos que escapar. Por culpa mía le habían vuelto las convulsiones y se podía morir en una convulsión y que le había salido un cáncer y yo nada, me sentía que quería morir. La verdad, como que por lo único que por ahí me mantenía vivo, además era por pensar que algún día iba a volver a ver a mi hija, a la cual también me había dicho que me tenía que hacer un ADN porque probablemente no era mi hija, que la madre me había engañado. Bueno, es una historia muy grande, estoy resumiendo muchos años, ¿eh? Entonces, finalmente, yo ya jugaba en los autos a que me pisen porque no tenía más ganas de vivir y ya no lloraba porque ya estaba tan muerto por dentro que no tenía ni ganas de llorar
Y en parte eso, y en parte que mi familia ya no mandaba más dinero, porque ella le sacó mucho dinero a mi familia, además de a mí. El psicópata cuando ve que la persona ya no sufre, el psicópata integrado es el nombre científico, cuando ve que la persona ya no sufre, como ellos disfrutan del placer, del dolor ajeno, lo descartan a la persona. Si no lograron matarla, si no la mataron o no lograron que se suicide, porque ellos son especialistas en lograr que la gente se suicide, la descartan. Buscan otras víctimas que generalmente ya van teniendo. Entonces en ese descarte a mí me dijo, volvete a tu casa, volvé a Buenos Aires y seguí mandándome plata. Y yo en ese volver, gracias a Dios, logré lo que se llama, que es lo que se recomienda, un contacto cero, prácticamente, porque si bien me hablaba por teléfono todos los días y me manipulaba por teléfono, porque el poder psicológico que tienen es muy grande, yo ya no la tenía encima. Y luego de 3, 4 meses yo empecé a sospechar, a escuchar a mis amigos que me decían que habían visto cosas en la tele parecidas a las que yo había escrito, y algunas cosas que yo me acordaba, es como que uno se va despertando de una anestesia, es la sensación, porque realmente uno está como adormecido, porque no solo es una manipulación psicológica, que al que no lo vivió es muy difícil de entender, pero por esto es que matan a tantas chicas todos los días, y a hombres también, y vos decís, ¿por qué no te fuiste? Que la gente entiende cómo, pero ¿cómo no te vas? ¿Cómo te dejas maltratar así? Nadie quiere morir. Te puedo asegurar que nadie quiere morir. Hay una manipulación muy grande. Miro, te tengo unas cuantas preguntas. Muy interesante tu experiencia y sé pues que va a servir para llevar luz a muchos corazones y a muchas personas que quizás en este preciso momento están viviendo situaciones parecidas y ayudas también a prevenir mediante tu historia, tu experiencia. Ramiro, ¿cómo fue ese bombardeo que te llevó a enamorarte de ella? Bueno, el bombardeo en realidad es como cuando empieza, puede llegar a empezar toda pareja, pero es como más exagerado, es como un trato de extrema dulzura y que vos sentís que nadie nunca te escuchó así. Lo que pasa es que por ahí a veces uno puede venir de experiencias feas anteriores o no, pero ellos ponen un especial interés, porque en realidad cuando una pareja normal, porque también cuando conoces una pareja normal, al principio y en la etapa de enamoramiento, es la etapa de cotejo y uno, si bien tiene que ser toda la vida esto, porque para mí cuando uno está en pareja tiene que tratarse con dulzura y amor toda la vida, tiene que ser un noviazgo para mí eterno, pero más allá de eso, ellos en realidad, esa especial escucha que uno siente, esa especial atención, ese que le guste todo lo mismo, que se llama alma gemelización, que es otra bandera roja, o mirroring le dicen, que es ese espejismo que hacen, lo hacen porque te están estudiando, como una víbora que estudia a su presa, que la va midiendo, que se va acostando al lado y cuando logra tener la medida necesaria se la come. Ellos te están estudiando porque en esa etapa donde te tratan con total dulzura y atención, en realidad están escuchando cuáles son tus sueños, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus miedos, cuáles son tus traumas, porque eso es lo que luego van a usar en tu contra. Porque el love bombing, bueno, es parte de la estrategia. Hablaste, bueno, te enamoraste de ella, ¿verdad? Entonces quiero saber qué papel jugó en esa experiencia tuya, el sexo. ¿Te manejó mucho por ahí ella? Claro, el sexo es una herramienta en el bombardeo de amor, porque te generan, te hacen sentir extremadamente deseado, al punto que yo decía, esto me parece mucho, como que decía, no hace falta tanto, pero, pero era como muy extremo, era como mucho, muchas veces todo el tiempo, y uno dice, wow, se siente como súper deseado, pero me acuerdo que en ese momento decía, wow, cuánta intensidad, me parecía como un poco mucho. Pero bueno, uno se siente bien, se siente muy, como muy querido, muy deseado, muy tratado entre algodones. Y acá viene la etapa en la que ellos utilizan, a mí me drogó, pero un psicópata en realidad no necesita drogarte, porque ellos utilizan lo que es el cerebro, que es la farmacia más potente. Los laboratorios todavía no pueden emular lo que genera el cerebro, que son las endorfinas, la dopamina, el cortisol, la adrenalina, más fuerte que eso no hay. Y ellos eso lo utilizan para ir, primero para enamorarte, pero después para ir deteriorándote el cerebro. Porque acá lo que pasa es que no hay solo una manipulación psicológica, sino que es espiritual, emocional y física. El cerebro empieza, debido al tanto cortisol, cuando después empieza la etapa de maltrato y de evaluación, y te tratan bien, te tratan mal. Cuando empiezan a generarte todo ese combo químico, el cerebro se empieza a destruir.
entonces empezás a no entender lo que está pasando, empezás a no poder razonar bien, empezás a perder la memoria a corto plazo, entonces empezás a sentir que estás enfermo y te manipulan mucho más fácil. Entonces es a muchos niveles donde los psicópatas integrados actúan, o narcisistas perversos, como le llaman, es a muchos niveles. Por eso es que si hay que hablar como una charla necesitas mínimo realmente como 2, 3 horas, porque son muchísimos los puntos. Un punto que me llamó mucho la atención, venía de ciertas relaciones. ¿Consideras tú que hasta cierto punto, para ella poder penetrar en ese nivel en tu vida, había cierta vulnerabilidad o el radio de acción que tiene pues un psicópata integrado puede recaer sobre cualquier persona, sobre cualquier sujeto? ¿Qué opinas? No, no, los psicópatas agarran a cualquiera. De hecho, agarran a otros psicópatas también. Duran por ahí poco, o se asocian, o a ver quién gana, pero la realidad es que no, no, agarran a cualquiera, porque ellos son especialistas en tomar gente y bajarle la autoestima y manipularlos y llevarlos al suicidio. Entonces, por supuesto que es más fácil, pero todos tenemos heridas de infancia, no hay nadie que no tenga heridas de infancia, pero por supuesto que es más fácil si estás vulnerable porque estás recién separado, se murió alguien en tu familia o en tu familia tuviste un padre o una madre narcisista y tenés naturalizados ciertos tratos, ellos eso lo huelen, como tiburón que huele la sangre, pero acá hay algo mucho más profundo, utilizan un montón de herramientas de manipulación que van más allá de que vos puedas tener la autoestima un poco alta o un poco baja, porque uno puede tener la autoestima baja, pero no es tonto, no por eso va a permitir que lo alejen de su familia, de su hija. Hay un montón de herramientas de manipulación y espirituales que son impensadas para una persona que no está preparada. Por eso creamos el proyecto de ley, que es a nivel mundial, que lo creamos con Claudia Figueroa y con Neri Mijares, porque es educativo, porque si la gente no está preparada es muy probable que caiga. Si el psicópata te elige y te estudia, porque aparte puede hacerlo rápido en 2, 3 meses, como puede estar un año estudiándote, hacerse amigo o hacerse el socio, hasta prestarte plata, te puede estar investigando un montón de tiempo y en el momento que él sienta que ya estás como para empezar a depredarte, te empieza a depredar. Y nadie se imagina esto, nadie se imagina que tu pareja puede estar inventando que tiene cáncer, que se está muriendo, que aparte es tan sigiloso como lo hacen, cómo te van separando de la gente, es tan sigiloso como, no es que van y hablan mal de tu amigo, sino que un día vas a bailar como me hacía a mí y me decía, che, tu amigo borracho medio que me habló muy cerca de la boca y te lo van tirando de a poquito. No, pero estaba borracho, no le des... Y así te empiezan a crear inseguridades y desconfianzas. Y pero fíjate, pero realmente es tu amigo. Eso es muy directo, te diría todavía. Lo hacen más indirecto todavía. Por ahí se ponen a llorar delante de un familiar tuyo y dicen, no, porque Ramiro me maltrata, pero no te preocupes, debe ser porque está mal. Y eso lo hacen 2, 3 años antes de que vos te lo imagines, porque eso después, cuando te van a descartar, si es que no te mataron, repito, ya tienen a un montón de gente a tu alrededor que la trabajaron para que te odien a vos. Entonces logran que incluso hasta tu propia familia te odie. Es tremendo el poder que tienen porque ellos lo trabajan años antes de que vos te imagines. De manipulación, desde tu experiencia, ¿cómo ella te manipulaba a ti? A ver, primero, cómo me manipulaba y de muchas formas. O sea, arranca con esto, con el bombardeo de amor. ¿Eh? Perdón que no escucho. ¿Cómo, ya que tú viviste esa experiencia y sé que la has reflexionado bastante, cómo consideras tú que eran los puntos esenciales que ella utilizaba para manipularte y para llevarte hasta donde compartiste con nosotros? Es que es eso, son los nombres técnicos son esos, es bombardeo de amor, utilización de la culpa, gaslighting. El gaslighting es cuando, como ven que te están maltratando, una vez que ya te están tratando muy bien, o sea, el psicópata tiene lo que se llama un circuito, ¿no? Que se llama el circuito pues el circuito clásico del psicópata, que primero te enamoran, después viene la etapa de evaluación donde te maltratan y ahí utilizan un montón de técnicas, que una muy famosa es el gaslighting, otra es la triangulación, que es ir dando celos y creando inseguridad. Son muchas estrategias donde te empiezan a bajar el autoestima. Al mismo tiempo te empiezan a dañar el cerebro a nivel biológico.
que esto que contaba que empezás a perder la memoria a corto plazo. Bueno, en este caso utilizó a su esposo, el militar, que ella decía que era súper peligroso y nos quería matar, entonces te pone en estado de alerta y de terror. Cuando estás en ese estado de alerta o con mucho maltrato, el cerebro no puede razonar con claridad por esto que se va deteriorando y además es como cuando hay un incendio. En un incendio, cuando la gente dice el incendio, le dicen no corran y ¿qué pasa? Todo el mundo sale corriendo porque en esos momentos la gente no razona porque está en estado de alerta. Ahí actúa lo que es el cerebro primitivo, se llama el cerebro reptil, que es el de las emociones. Y como cuando estás con un psicópata, como está todo el día, un día te trata bien, sos el amor de la vida, es dopamina, endorfinas, todo bien, y otro día sos el peor, te pega, te maltrata y hay cortisol, estrés. Ese combo te destruye el cerebro, no te deja pensar con tranquilidad, estás en estado de alerta. Entonces son muchas las técnicas que vas aplicando. Lo otro es la culpa, la otra es el aislamiento, y entonces te vas separando de tus amigos del gaslighting, el gaslighting que es que te va cambiando la realidad, te va diciendo que pasan cosas que no pasan, te esconde cosas, te dice, ay, pero estás mal, si yo esto lo dejé acá. Yo siempre doy el ejemplo de, no sé, puede ser desde la comida o un plato, lo que sea, que vos te sentaste a comer la comida o una carta, te llega una carta de alguien, un mail y te lo leen, que es como la película Gaslighting, te lo leen y te dicen otra cosa. A mí me llevan cartas de la justicia por el tema de mi hija y me decían, no te preocupes, no es nada, y me las tiraba. O me escondía las cosas y yo decía, pero si yo recién lo dejé acá, ¿cómo puede ser? Y empezás a creer que te estás volviendo loco. Y ahí es cuando te entregás a la otra persona porque realmente crees que te estás enfermando. Y ahí es cuando fuiste, porque es cuando ellos toman el control total de tu persona. Porque vos decís, estoy mal de la cabeza, no estoy pensando bien, no estoy razonando bien, estoy arruinando todo, estoy arruinando la relación. Y entonces te dejás como guiar hasta que te mejores, supuestamente por el amor de tu vida que te ama y que te cuida y en realidad es el peor verdugo, pero nadie lo puede imaginar, esto no está dentro de una persona normal, no está, tenés que ser psicópata para poder pensar esto e imaginar esto. Entonces, lo que yo quería, para terminar mi historia, cuando yo termino, cuando ella me descarta de allá donde estaba en la provincia de Córdoba, a 1000 kilómetros de mi familia, cuando yo vuelvo y luego esos 4 meses de contacto cero total, es donde yo encuentro en internet mi guión, uno de mis guiones, los que yo estaba por vender a Estados Unidos, que lo habían vendido esta productora, Cris Morena, a 22 países más o menos. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de todo. Que entonces ya te usó también en ese nivel. Claro, yo no sé qué pasó, si había conexión o no. Lo que sí sé es que el resumen de la historia es que ella me ofreció escribir para esa productora, me desapareció 5 años y cuando yo vuelvo, o sea, esos 5 años yo no tenía contacto con nada, con nadie prácticamente, no tenía celular, no tenía redes, no tenía nada. Estuviera como si estuviera estado congelado o si hubiera estado preso en algún lugar. De hecho, volví vivo gracias a Dios porque casi me matan. Entonces, y cuando vuelvo está el guión que yo había escrito durante como 12, 13 años de mi vida, que lo habían vendido. Y me entero 5 años después cuando ya legalmente, por lo menos a nivel económico, no podía reclamar. Justo 5 años pasaron. Yo no sé si están unidas, no están unidas, pero la realidad es que los hechos son estos. Bastante complicada tu historia en ese sentido también. Me llama la atención esa parte de la hija tuya, qué ocurrió, porque me dices que cuando te llegaban las notificaciones, ella te las escondía, sí, te la escondía. ¿Qué ocurrió entonces con tu hija? Yo a mi hija no la pude ver más. Luego de un tiempo, también como ella hacía cosas raras, le cortaba el pelo a mi hija, la maltrataba y obviamente se quejaba con la madre, mi hija. Además, cuando volvió con el pelo cortito, que se lo cortó mucho, esa fue otra maldad que hizo, la madre obviamente se enojó. Y como al tiempo empezamos a salir en los medios que el ex marido la quería matar y que esto, que el otro, nada, lo mejor era no verla más a mi hija y la madre de mi hija tampoco quería que yo la vea porque era un peligro. Entonces, nada, yo perdí contacto total con mi hija, además de otras cosas, manipulaciones, porque decía que no era mi hija, yo empecé a juntar plata para hacerme un ADN, porque decía, bueno, si no es mi hija, yo la voy a adoptar igual porque la amo. Pero entonces yo tenía que acarrear con ese dolor de pensar que tal vez mi hija no era mi hija. La realidad es que al día de hoy hace 13 años que no la veo, por eso también hice el proyecto de ley, por eso escribí el libro y por eso salgo en todos los noticieros que puedo, porque quiero que a mi hija le llegue el mensaje que la amo, que la estoy esperando, que nunca la abandoné, que fui víctima de una psicópata que me secuestró.
¿Consideras tú que los psicópatas o los que tienen este tipo de situación son personas inteligentes o más bien astutos? Porque me hablas desde un punto de vista que veo que te cercó la vida totalmente, que te llevó incluso a un nivel de venderlo todo, de quedarte sin un chele. Cuéntame esa parte, ¿cómo ves esa parte? ¿Hay mucha inteligencia o es que son astutos? No, no, ellos son simplemente como las serpientes, son astutos. Se arrastran y se manejan a un nivel que las personas normales no nos manejamos, una frecuencia muy baja y que no imaginamos porque no tenemos esa maldad. Y simplemente cuando nosotros estamos pensando y estamos enamorados, estamos pensando hacer el bien, ellos están actuando por nuestras espaldas. Así cualquiera. Eso es hacer trampa. Ellos están durante años antes que nosotros lo imaginemos tendiéndonos un montón de trampas. Por eso en el momento que la ejecutan, que dan el golpe final, la gente muchas veces se suicida o los matan ellos mismos y quedan solos en la calle, sin familia, sin amigos. Yo estoy bien, gracias a Dios, súper contenido, tengo mi familia, tengo mi novia, tengo mucha fe, tengo a Dios por sobre todas las cosas, pero el común de la gente, muchos se suicidan. Y esos suicidios no salen a ningún lado. Nadie, como no hay ley, como no se sabe de este tema, nadie sabe, piensan, pobre, se suicidó, estaba deprimida. No, le agarró un psicópata y le destruyó, le sacó todo. O muchos padres sin familia, las familias que están con hijos, que se separan y le hacen lo que se llama uno de los dos, empieza a manipularlo a través de los hijos o le mata a los hijos. Acá hay casos muy conocidos como el de Lucio Dupuy. Eh, no son más inteligentes, simplemente son tramposos, se quiere llamarle astucia, por de alguna manera, hacen trampa muchos años antes que uno se lo puede imaginar. Una parte que me llama la atención de tu historia y tus amigos y tu familia. ¿Qué tú pensabas cuando te viste que tú no tenías nadie y ya que tú estabas solo? No, lo que yo pensaba es lo que ella me decía que ves tu familia cuando ya no mandan plata, ella decía, ves que tu familia no te quiere, saben que estás en la calle trabajando, limpiando autos y no te mandan más plata. Entonces yo en un momento aprendí a odiarlo, pues decía, tiene razón, o sea, te queman la cabeza, ¿cómo saben que estoy escapándome, que me quieren matar y no me mandan más plata? Me manipulaba, claramente, mi familia en un momento dejó mandar plata porque los psicópatas manipulan a toda la familia también. Imagínate que mi familia me vio en los medios, la vio ella en los medios diciendo que un militar armado, un comando, una persona muy preparada para la guerra, para matar, nos quería matar. ¿Qué hace cualquier familia? Se asusta, dijo, bueno, escóndanse hasta que puedan volver. O sea, en mi familia estaba re asustada también. Amigos, cuéntame, porque también te alejaste de tus amigos. Sí, de todo el mundo. Bueno, mis amigos empezaron en un momento a querer buscarme porque no sabían qué hacer y me buscaban. De hecho, en el libro que escribí, que se llama Sobreviviendo a una psicópata, yo cuento y tengo ahí todas las llamadas de mis amigos a mis viejos celular, donde yo no atendía, que me decían, Ramiro, ¿dónde estás? Te estamos buscando. Y de hecho se estaban organizando porque en un momento sabían que yo podía estar en Córdoba, una provincia, pero no sabían dónde. Y querían ir a agarrar, juntar los autos e ir a buscarme, porque decían, vamos a buscarlo, no sé, vamos a girar por la calle. No sabían qué hacer. Ahora ya los recuperé a casi todos, gracias a Dios. Y con algunos me costó un tiempo porque no entendían. Otros apenas me vieron, a mí me dicen negro, me decían negro, no me importa qué te pasó, gracias a Dios que volviste. Y otros les llevó, a mí me llevó, lleva mucho tiempo entender esto. Una persona, a mí yo durante 2 años, tres, no entendía, creía que era una película al principio, que es lo que le pasa a toda víctima. Al principio, como no sabemos de esto, creemos que estamos locos, que somos tontos, no entendemos cómo. Yo decía, pero ¿cómo me alejó de mi hija? Si a mí para alejarme de mi hija me tenés que matar, de mi familia, de mis amigos, de mi lugar, de mi perro. Si vos tocas a mi perro, te mato. O sea, imagínate mi hija. Entonces, al principio hay una etapa de revictimización que se lo hace uno mismo. Uno se echa la culpa, no lo puede creer. Por eso es importante después ir a un psicólogo especialista en víctimas de psicópatas integrados, porque si vas a un psicólogo, por más bueno que sea, si no sabe de este tema, que muy pocos psicólogos saben, te va a revictimizar, va a decir que por qué te dejaste hacer esto, van a decir, echarte la culpa por ahí un poco a vos porque te lo dejaste hacer, y nada, ninguna persona se deja hacer esto. Nadie en el mundo va a dejar que le roben todo, que le roben los sueños, que le alejen la hija, que quedar en la calle, querer suicidarse. Yo agarré un arma y estuve a punto de suicidarme en aquel momento, cuando todavía no sabía nada de todo esto. Culpa.
cuando tú estabas en esa relación, ¿por qué de qué tú te sentías culpable? Vamos a ver. De que el militar había aparecido y la quería matar porque yo había aparecido en su vida, de que tenía convulsiones y se podía morir en una convulsión por mi culpa porque había perdido supuestamente ella el trabajo, los contactos, tuvimos que escaparnos todo porque yo aparecí, del supuesto cáncer que tenía que le había agarrado, de que su hijo, porque ella tenía un hijo, si ella se moría, como me decía que se iba a morir, iba a volver con el padre psicópata, que ella decía que ese militar obviamente era un psicópata. Yo ahí conocí la palabra psicópata por ella, aunque no sabía bien que era un psicópata, ahora lo sé. Decía que él era un psicópata, que nos perseguía, nos quería matar, entonces decía, por tu culpa, y mi hijo va a volver con ese padre psicópata y lo va a matar, y mi hijo se va a morir por tu culpa. De todo eso, y de cosas que pasaban todos los días. Yo tenía culpa hasta de respirar. Hay una cosa que se llama cáscara de huevos cuando uno está con un psicópata, en este caso una psicópata, que uno tiene miedo hasta de respirar, que no quiere dar ningún paso, porque el psicópata todo lo que haces está mal. Si lo haces porque lo haces, si no lo haces porque no lo haces, entonces ahí es cuando uno se termina de despersonificar del todo, por eso se dice que te roban la personalidad, te transforman justamente en un NN, que es el nombre del guión que yo había escrito 10 años antes, de casualidad o causalidad, no lo sé, pero es lo que hacen, ellos te despersonifican, entonces quedás que si respiro, que si no respiro, que todo te da culpa, todo te da miedo y por eso sos un títere, pasás a ser un títere, literalmente sos un títere humano. Y esto te lo van a repetir a lo largo del mundo todas las víctimas, te van a repetir lo mismo. Compartiendo con nosotros esa primera parte de tu historia, que ella te manejaba con asuntos relacionados a Dios y se vendió como un angelito muy bueno y también victimizándose. ¿Qué papel tú crees que jugó eso en ti para ella envolverte en ese mundo tan difícil de sus arañas, de su psicopatía, de su maldad? Cuéntame ese punto. Y me gusta como lo decís porque es tal cual, es eso, son arañas. Este, y es generar confianza. Cuando vos lográs, que es lo que digo, por eso, porque la gente trata de entenderlo todo desde el nivel psicológico, pero se olvida que está la parte biológica, el cerebro se deteriora, y está la parte espiritual, y está la parte del amor. Lo más importante que tenemos en la vida es el amor. Y cuando vos te enamorás de una persona, yo no me enamoré del aire, en ese momento era un personaje que inventó, me enamoré de un personaje porque no era su verdadero ser, pero la parte espiritual es muy importante porque vos te enamorás del contenido y el contenido era una mujer que ayudaba a la gente de la calle, que había ido a Calcuta a ayudar a gente que se moría, que daba catequesis, daba clases de catequesis y de hecho cuando viajamos al interior, ella en un colegio hacía retiros espirituales para los chicos del colegio, la adoraban y hacían un campus en un campo allá, retiros para los chicos de un colegio secundario. Entonces, imagínate el poder que tienen, son gente que tiene muy buen diálogo, muy carismáticos, porque como no tienen miedo y no tienen un montón de situaciones que no se ponen nerviosos cuando otra persona le pondría nervioso, tienen como un carisma que la gente lo toma como carisma porque es una seguridad muy grande, pero en realidad son psicópatas, esa seguridad aparente, esa seguridad que conquista hasta que seduce, es nada más y nada menos que son psicópatas que no tienen empatía, no tienen nervios, entonces van para adelante con todo, pero no tienen problema nervios ni de hablar en público ni de matar a alguien, solo no lo hacen porque no quieren ir presos, entonces por eso aprendieron y por eso están integrados, están camuflados, los matan sin mancharse las manos, matan a través de la psicología y la emocionalidad, por eso vuelvo, la espiritualidad es muy importante y es lo más peligroso, porque es nuestra esencia. Nosotros, ¿por qué nos casamos? ¿Por qué armamos familia? ¿Por qué tenemos hijos? Porque amamos. Entonces, una vez que te enamoraron, por eso te enamoran al principio, por eso el bombardeo de amor. Una vez que te enamoran, tienen tu confianza, tienen todo, porque vos no vas a andar desconfiando de alguien que amas. Es como yo siempre doy el ejemplo este: si vos dejas una billetera con plata en tu casa y está tu hermano, y al rato ves que a la billetera le falta plata, no vas a pensar que tu hermano te la robó. Vas a pensar que se te cayó en algún lado, porque es tu hermano y nunca te robó en la vida y es tu hermano. Entonces, una vez instalada la confianza, una vez que te enamoraron, ya está. ¿Cómo logras salir de esa relación? Es muy difícil, casi imposible. Se logra salir o con ayuda de los familiares
Por eso hicimos de vuelta, repito, el proyecto de ley de protección a víctimas de psicópatas, que lo pueden descargar en mi Instagram, lo pueden ver. Eh, es muy difícil. Si no sabes de esto, es casi imposible que escapes, salvo por algo extremo, como me pasó a mí, un cuchillazo o algo así. A mí el cuchillazo no me sirvió. Yo pensé que como tenía cáncer y se estaba muriendo, y pensé que había sido sin querer, que revoleó y fue sin querer. En realidad me clavó un cuchillazo y me quiso matar. Eso lo me di cuenta años después. Es muy difícil. Puede ser por algún shock, entonces que despertás, por algo muy extremo, que despiertes o no. O si no, porque te descartan. Si te descartan ellos mismos, porque se aburrieron de vos y tienen más víctimas y bueno, no te mataste, no les salió que te suicides y bueno, y no te mataron, bueno, ahí zafás. Y si no, con ayuda de la familia, que estén, por ejemplo, viendo un video ahora, puede estar algún familiar viéndolo y diciendo, mi hijo, mi hija está con una psicópata. Entonces ver entre la familia cómo pueden hacer. La realidad es que la verdad es que hay que, es contacto cero, hay que alejarlo de la persona mínimo por 6 u 8 meses hasta que salga de esa adicción, porque lo que tienen es una adicción. Las chicas creen que lo extrañan, quieren volver, quieren estar, porque no saben que es un psicópata integrado y piensan que es amor aunque las maltrate, porque están completamente obnubiladas y porque están bajo esta adicción que genera el maltrato del psicópata. Genera una adicción más fuerte que la cocaína a nivel químico cerebral. Por eso es que los psicópatas no necesitan drogarte para manipularte. Una vez que lograron este estado alterado químico en tu cerebro, ya no te vas más porque es peor que la cocaína y además de todas las técnicas de manipulación que tienen, que son muchas. De vista, Ramiro, cómo ellos pueden lograr, o esas personas, ¿verdad? Esa adicción que según la describes es más alta que la de la cocaína. ¿Cómo ellos logran esa parte? ¿Con el bombing, con el bombardeo, con la cama, con el sub y baja, con la manipulación? ¿Cómo es el asunto? Explícame. Exactamente con todo eso que nombraste, porque con los distintos tratos fundamentalmente es esto de generar el frío-calor, el buen trato, mal trato. Lo fundamental es generar la montaña rusa de emociones, porque en esa montaña rusa de emociones se aseguran las dopaminas, las endorfinas, todo lo que sería positivo, lo que las mariposas en la panza, todo lo bueno. Y con todo lo malo, el maltrato, la devaluación, la triangulación, con todo lo otro la angustia, generan, ¿no? El cortisol y todo lo que genera las malas emociones. Esa mezcla es lo que deteriora el córtex prefrontal, que es la capacidad cognitiva para poder razonar, y después el hipocampo y la parte de la amígdala, que es la parte de las emociones. Eso se destruye, se altera, quedas en completo estado de alerta y no podés pensar más con claridad y estás completamente alterado. Entonces, y en ese estado es el mismo estado que yo hablaba antes de que cuando hay un incendio y dicen por favor salgan tranquilos y la gente a veces muere más por el amontonamiento, porque no piensan con claridad, en la desesperación escapan, se tapona la entrada y no salen. Y si hubieran podido pensar con tranquilidad, salían. Pero en ese momento, en ese estado, se llama rapto emocional del cerebro eso. Es cuando a través de las emociones se rapta el cerebro, la persona ya no puede pensar con claridad. Entonces, nada, ellos utilizan todo esto y se logra así, con la mezcla de todas las emociones. Cero. Una vez ellos ven que uno se aleja, que se va de su vida, ellos continúan insistiendo. ¿Qué opinas? Claro, porque lo que se llama la rueda del maltrato, en realidad la rueda del narcisista o psicópata integrado, es enamoramiento, devaluación, descarte, si es que no te matan, y hoovering, que hoovering es aspirar. Entonces siempre tratan de volver a aspirar porque para ellos sus víctimas son de ellos. Entonces siempre en algún momento tratan de volver. Si ven que estás bien, que te estás volviendo a recomponer o que volvés a tener otra pareja, van a tratar de volver a captarte porque es parte de su juego. También lo hacen durante la relación, aunque no te dejen, es esto de esta luna de miel, te maltratan, te tratan muy mal, vos te sentís una basura y al rato, bueno, empecemos de vuelta, vamos de viaje. ¿Para qué lo hacen? Porque cuando vos ya perdiste las esperanzas en la relación, ya está, ya no, y no querés saber más nada, por más que no te separes, ellos necesitan que te vuelvas a ilusionar, porque cuando te volvés a ilusionar, volvés a ser un ser lumínico y ellos te pueden volver a tirar de más alto. El juego de ellos es subirte, igual que por eso le pongo en la tapa de mi libro un águila ahí, que es un águila medio cuervo, porque además de que te comen los ojos y te dejan ciego,
las águilas, creo que era el águila, sí, te lleva a lo más alto posible y te deja caer de lo más alto, y cuanto más alto, más te destruyen. Y ese es el juego constante que hacen. Te destruyen, te sanan, te curan, solo para volverte a destruir. Ese juego perverso, porque es lo que son. Entonces, cuando ya tú estás en esa etapa del descarte, ya ellos te han, pues diríamos, invadido y te han roto por dentro y te han dejado sin ningún tipo de herramientas. Exactamente. El descarte, ¿cuál fue la pregunta? Perdona. O sea, te digo que cuando ya tú estás en esa etapa que ellos te colocan del descarte, pero sabemos que ellos viven una vida que es ni contigo ni sin ti, porque desde que ven que tú puedes tener alguna posibilidad de hacer una vida, vuelve otra vez la situación, eso se sabe. Ya ellos cuando descartan a la persona han dejado a la persona totalmente sin herramientas internas, ¿verdad? Sí, no tenés herramientas internas y no entendés nada. Lo único que te pasa es que te sentís un idiota si o sea, ponle que te descartaron, porque hay gente que la descartan y nunca se enteran que era un psicópata y no se enteran de todo lo que vivieron. Yo porque tuve que ver en internet mi serie. ¿Y por qué no se enteran, Ramiro? ¿Por qué no se dan cuenta que están en una relación, que algo no está bien? Porque si yo estoy en una relación que veo que todo el mundo se está alejando, que mi bolsillo, imagínate, tantas cosas que tú acabas de explicar, que donde me siento ya que me quiero hasta suicidar, miles de cosas, porque no se dan cuenta que algo no está bien. Justamente por esto que te venía explicando, que estás manipulado y una persona cuando está manipulada no se da cuenta, porque si no, no sería manipulación. Si tu hijo viene y te dice, mamá, me robaron en la esquina, unos chicos, te doy un ejemplo de que viene, no sé, puede ser un nene chiquito, 8 años, me pegaron y me robaron la bicicleta, los chicos de la esquina, vos vas a ir toda enojada a decirle, devuélvame la bicicleta a mi hijo. No vas a pensar que tu hijo te está mintiendo y que no le robaron la bici, un nene de 8 años. Eso es porque estás engañado, porque no sabes y porque no es chiste, porque son personas macabras que asesinan gente y porque son estrategias de manipulación muy grandes. Entonces la gente cuando está manipulada, justamente la palabra manipulación significa eso, es no darse cuenta que está siendo víctima de una trampa, como le pasa a todo el mundo en otras cosas, cuando los roban dinero, las estafas, como hay estafas todos los días de la gente que las estafan, y no es porque sea tonta, porque hay gente que te estudia para engañarte. Y cuando uno está deteriorado y perdió la confianza en sí mismo, te borraron la personalidad, ya no sabes quién sos, no pensás que es tu culpa, porque por ello te manejan a través de la culpa, pensás que todo lo que pasa, digamos, pensás que es tu culpa. Todo lo que pasa, pensás que me lo merezco. Cuando a la mujer le pega al tipo psicópata, la convenció de que merece ese golpe, porque le dijo que seguro te fuiste con una pollera corta o mostraste demás, y la mujer se siente culpable de verdad. O sea, y la llevan a sentirse culpable, y todo eso es por el deterioro de la personalidad, del cerebro a nivel biológico, por todo esto que yo venía explicando. Es tan fuerte la degradación de todos los aspectos de la persona que la gente entra en algo que se llama indefensión aprendida. Esto es algo muy importante. Cuando una persona la lastiman durante mucho tiempo y le dicen que todo está mal, deja de defenderse. Se llama indefensión aprendida. Esto lo estudió un científico que metía perros en una jaula y todos los días le tiraba electricidad. Y los perros se corrían de un lado de la jaula a la otra. Y al otro día le ponían electricidad. Y se iban, después de un tiempo, cuando los perros vieron que ya ese electroshock no podían escaparse de la electricidad, los perros dejaron de huir porque hicieran lo que hicieran, sabían que lo iban a electrocutar igual. Lo mismo pasa con las personas. Una vez que vos intentaste todo, que vos diste toda la relación y que sentís que no servís para nada y que todo lo que haces no sirve, aprendés a dejar de defenderte. Por eso vas a ver mujeres u hombres, quizás en una reunión familiar o algo, que la mujer está así, en silencio, medio cabizbaja, que no habla, que no opina. Es difícil. ¿Hubieron situaciones relacionadas con la magia negra? Sí, yo no hablo mucho de eso, porque ya es un nivel muy elevado, ya todo es para supera la ciencia ficción, pero la mayoría de los psicópatas están con todo ese tema de la magia negra y te manipulan y asustan mucho con ello. ¿Por ¿Cómo? qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué qué lo tú crees hacen? que No lo sé. usan? ¿Por qué tú crees que lo hacen?
Y lo hacen porque son seres oscuros y porque estamos en un mundo, yo creo en Dios y sabemos que es una lucha del bien contra el mal. Está la gente que está para el bien y está la gente que está para el mal. En la Biblia lo dice, vinieron a matar, destruir y robar. Es como dice el psicólogo Robert Herr, que es el especialista número uno que estudia psicópatas en el mundo. Él dice, a esto se evita, cuando te cruces con un psicópata, esto es muy importante que la gente escuche, para que no sienten que es un problema de ellos, que se lo buscaron, que es su culpa. El especialista número uno, Robert Herr, Iñaki Piñuel, y todos dicen, a nosotros, que hace 40 años trabajamos con psicópatas, nos pueden engañar. Imagínense una persona que no sabe nada de esto. Entonces, si los científicos número uno de Harvard y que estudiaron en todos lados, que han sacado leyes, libros, dicen esto, imagínense para cualquier persona de a pie común que no sabe nada, que solo está en la vida queriendo ponerse en pareja, casarse y tener hijos. Imagínense si ellos dan vuelta a los psicólogos en la justicia, convencen a todo el mundo. De hecho, hay un montón de series, además de Bebé Reno, hay un montón de series en Netflix que lo que pasa es que no le dan el nombre científico, no explican que es un psicópata integrado y demás, pero hay un montón. Entonces, bueno, nada, ¿por qué lo hacen? Es porque son seres oscuros, son diabólicos. ¿Qué tú sientes, Ramiro, cuando tú observas esas series en donde se presentan situaciones relacionadas a psicopatía? No, yo trato de no verlas, la verdad. Antes miraba un poco, pero la verdad que siempre me hizo mal y además nunca en mi vida me gustó ver nada de terror ni nada con esa energía fea. Y como yo lo viví de verdad, para mí no es una película. La gente lo ve como si fuera ciencia ficción porque no lo vivió, pero el que lo vivió de verdad, lamentablemente lo revive, le da bronca y aparte a mí me da mucha bronca porque yo todavía no recuperé a mi hija. Entonces, si yo ya hubiera recuperado a mi hija, capaz que lo puedo ver de otro lugar. Pero a mí me da dolor, bronca, muchas cosas. Entonces, lo que siento es que prefiero no verlas. Suicidas. ¿Perdón, me repetís? ¿Cuándo te llega a la mente esas ideas suicidas? No, a mí ahora no. Al principio, cuando yo no sabía nada de todo esto, y yo había vuelto acá a Buenos Aires, los primeros meses que yo todavía en teoría seguía en pareja, pero por teléfono me hablaba, y todavía no me estaba despertando de a poquito. Como yo no le podía contar a nadie que ella supuestamente tenía cáncer porque no me dejaba contar nada a nadie, eh, y acá yo seguía limpiando autos en la calle porque no sabía de qué trabajar y me decía que le mande plata y yo le mandaba plata, le pagaba el colegio del hijo y todo, con lo poco que hacía y plata que me siguió prestando mi familia acá, porque cuando volví mi familia ahí me volvió a ayudar. En un momento me sentía tan, no sé, solo, abandonado, desesperado, porque no podía ver a mi hija, mi familia yo todavía la odiaba porque ella me decía que si bien yo estaba ahí, ellos me habían abandonado y ella me seguía maltratando. Un momento de desesperación, agarré un arma de mi abuelo que era subcomisario y empecé como a jugar con eso. Yo en el fondo no lo iba a hacer, no sentía que lo iba a hacer, pero como que en un momento agarré el arma y la miraba y decía, ¿y qué pasa si hago esto? Porque ya estoy harto. Pero en el fondo yo creo que no lo iba, pero eso fue en ese momento cuando recién me separaba y no sabía nada de psicopatía integrada. Yo ahora ya recuperé mi familia, mis amigos, tengo gente hermosa, psicólogos, especialistas, nada, yo ya estoy bárbaro, digamos, tengo, nada, estoy bien, pero en aquel momento cuando es el momento clave cuando cualquier víctima de psicópata se puede suicidar, es cuando recién se separa y se da cuenta, porque a eso te llevan los psicópatas. Ellos te dejan cuando saben que estás en el peor momento, que ya te robaron todo, que ya te sacaron tu familia, tus amistades importantes. Dice, yo sé que a este lo dejo y queda en la calle y solo. Y lo más probable es que se mate. El momento de elección de ellos para dejarte es en el peor momento de tu vida. Por eso ellos te llevan a ese momento. Cuando ven que ya que es como que generalmente quedan todas las víctimas, sin trabajo, sin nada económicamente, sin familia, sin esto, sin lo otro, te sueltan, esperando que te suicides. En este caso no le salió, gracias a Dios, y en este caso, nada, estamos haciendo justicia y se va a hacer justicia. Pero, bueno, es en esos momentos donde aparece, porque además, si vos vas a un psicólogo que no sabe del tema, te empieza a decir, y Ramiro, ¿y por qué te dejaste hacer esto? ¿Por qué no te diste cuenta que te alejó de tu hija? Me ha pasado en la justicia incluso a mí.
psicólogos que me dijeron, no está preocupado por ver a su hija, no sé qué, y yo hace 8 años y le digo, pero ¿usted sabe algo de psicopatía integrada? ¿Sabe lo que es una psicópata? No, no sé nada. Y como en la justicia los psicólogos no saben, por eso hicimos el proyecto de ley para que haya psicólogos especialistas. Porque en la justicia, como hay psicólogos que no saben, le han dado niños a padres y madres psicópatas y están muertos hoy. De la ley. Entonces, ¿Cuál es el objetivo de la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley? el objetivo principal en este momento es educativo. Es que la gente tome conciencia y sepa, conozca qué es, ahora de moda le llaman narcisistas, pero en realidad son psicópatas integrados. Que es un grado más, narcisista un grado menos, igual se dice que son como primos hermanos, pues son muy parecidos. Pero bueno, se le dice narcisista perverso, psicópata integrado, es para que la gente se eduque en primaria, secundaria, desde muy chico, educación emocional, educación sobre esto, para los psicólogos en la justicia, para que estén preparados y no le estén dando hijos a padre o madre psicópata y terminen muertos, para los jueces, para todo, para todos los estratos de salud, para la policía, para que estén preparados y para que cuando haya casos de violencia, lo primero que se estudie es ver qué personalidades tienen, para saber si se puede dar un hijo, si hay que separarlo, si la familia, si hay que lograr un contacto cero. Entonces, lo primero principal es educativo, porque una vez que te agarra el psicópata, como te lava la cabeza, es muy difícil sacarlo de ahí, porque ya tenés la voluntad tomada, es muy difícil, pero si nosotros enseñamos antes, ya las chicas, los chicos, cuando vean que están entrando en una relación donde empiecen a reconocer las banderas rojas, me está haciendo bombardeo de amor, me está estudiando, me está haciendo gaslighting, me está tratando bien y mal, ahora me está devaluando, ¿cómo cambió esto? Cuando ya vean la bandera roja van a decir, esto yo ya lo aprendí antes, tengo que tener cuidado. Entonces es como sacarle las víctimas antes de que los psicópatas las agarren. Están trabajando contigo en este proyecto tan importante. Y fundamentalmente cuando empezamos a hacer el proyecto de ley, Claudia Figueroa y Neri Mijares de Venezuela son especialistas en el tema. Y luego se fue sumando muchísima gente, senadores, diputados, Teresa Caleri, estoy nombrando de todas las provincias del sur, hay muchas provincias de Argentina. Bueno, Pilar que fue la que me consiguió la entrevista con vos, que es una chica que hace muchas redes y que está por todos lados yendo a hablar del proyecto de ley. Pero hay muchos senadores, muchos diputados, mucha gente de las provincias, gente así como vos, como yo, periodistas de prensa que entienden cuál es el problema, que muchos han tenido un familiar víctima de un psicópata y es como se nos está, es la gente común del pueblo que nos estamos uniendo todos. Aprendiste de esta historia tan compleja? ¿Cuál ha sido la lección más grande que te ha dejado esta parte que viviste? Que hay que seguir a Jesús, que hay que estar en la luz para poder estar más protegido, que bueno, que por ahí hay gente que tiene misiones, ¿verdad? Porque esto es una lucha, pero que hay que estar lo más cerca o estar cerca, seguir el camino de Jesús, porque se trata del bien contra el mal, se trata de la gente que viene a matar, destruir y la gente que no. Y la mejor forma de estar preparado, porque todo lo que dicen los especialistas, número uno, sobre psicopatía integrada, muchas de las cosas más importantes ya están en la Biblia escrita 2000 años antes. Dios advirtió de esta gente y los llamó los lobos disfrazados de corderos. De hecho, el primer libro de Robert Hare, el especialista número uno, la tapa es un lobo disfrazado de cordero. Jesús siempre lo advirtió. Por eso lo más importante es volcarse a Dios, porque ahí está toda la sabiduría para todo en la vida. Y nada, eso, lo más importante para todo. Primero eso, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Redes sociales y números de contacto, por favor. Sí, mi Instagram es Simón guión bajo, repito, Ramiro Simón guión bajo, y después, bueno, el libro, si lo puedo nombrar, si me permitís, si lo pueden buscar por mi Instagram y para la gente que está en otros países por Amazon, que se llama Sobreviviendo a una psicópata, Sobreviviendo a una psicópata. Y bueno, se agradece que me sigan porque me dan mucho apoyo también en la lucha para recuperar a mi hija, para vender el libro, para el proyecto de ley. Y es una ley mundial, así que lo pueden descargar porque la están llevando para otros países. Se la han llevado políticos de Chile, de Uruguay, de México, así que la pueden descargar y llevarlo a sus diputados, senadores, para que la apliquen.
Gracias de verdad, Ramiro, por compartir con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos, todo lo que has aprendido, ¿verdad? Ese aprendizaje sobre este tema de psicopatía integrada, así como lo relacionado a lo que es tu historia de vida, tu experiencia. Estamos completamente conscientes que has tocado corazones y que has servido para enseñarnos a todos a tomar en cuenta esas banderitas rojas o señales que necesitamos para poder identificar y decir no para caer en este tipo de situación tan lamentable que es caer en manos de un psicópata. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vos de corazón por esta oportunidad, Crismel, y te mando un gran abrazo a vos y a toda la República Dominicana. Un gran abrazo y gracias. Mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Mañana seguimos, señores, en el mundo del duelo. Y nos vamos a esta parte, cómo las diferentes culturas se manejan en este mundo relacionado al duelo y cuáles son esas actividades que realizan, rituales, etcétera, cuando están viviendo ese proceso de dolor. Así que ya ustedes saben, mis amores, nos veremos mañana, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia.